Claramente, pues no vamos a aprender absolutamente todo acerca de este estándar internacional en 30 minutos, pero lo que me gustaría darles a conocer son todos aquellos tips y recomendaciones que desde nuestro punto de vista pues pueden llegar a ayudarles muchísimo a desarrollar un proyecto bajo este estándar, ¿no? Muchísimas gracias a todos por estar conectados. Vamos a comenzar porque es un poco pesado y también quiero enseñarles la página que es muy interesante. Antes de comenzar, pues vamos a ver el contenido. Les voy a dar una pequeña introducción sobre los principios de Gold Standard y obviamente el proceso de certificación, que si les soy muy sincera, es muy parecido a lo que vamos a estar viendo a lo largo de la semana, tanto de Berra como de Climate Forward. Más o menos Eduardo ya nos estuvo comentando acerca de Gold Standard. ¿Por qué desarrollar un precio bajo este en particular? Pues bueno, justamente sigue siendo el estándar con los precios más altos en el mercado, ya que los informes muestran que son los que alcanzan una mayor transacción, a diferencia de Berra o de Climate Action Reserve, por ejemplo. Nuevamente, la amplificación de los impactos. Esto es muy importante porque ya muchísimos desarrolladores y compradores están buscando que los proyectos no solamente reduzcan emisiones, sino que generen co-beneficios y, bueno, pues que tengan una cierta adicionalidad, ¿no? En particular, Gold Standard siempre se va a ir dirigido, obviamente, a reducir emisiones que sean, como ya mencionamos, reportadas, monitoreadas, verificadas, pero sobre todo también que cumplan con los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU, ¿no? Aunado a ello, cuando nosotros realizamos este tipo de diferenciación, pues vamos a tener una mayor integridad y eso conlleva a tener un menor riesgo de pérdidas o de fugas o cualquier tipo de problema que pueda llegar a surgir durante la realización de este proyecto, ¿no? Como habíamos visto previamente en la presentación de Eduardo, Gold Standard fue creado por WWF y pues continúa siendo impulsado por más de 80 organizaciones no gubernamentales. Ahora que les muestre la página, vamos a ver más o menos cómo podemos navegar en ella, qué es lo que podemos observar, cómo podemos nosotros conocer un poco más sobre este estándar. Y otro punto muy importante es que el proceso de desarrollo de proyectos se encuentra simplificado. El MDL se han realizado bastantes proyectos bajo este estándar, pero como nos menciona Eduardo, este ya va de salida. Sin embargo, nos dio muchísimas lecciones aprendidas en el mercado voluntario y una de ellas es justamente tratar de reducir los tiempos y los costos de realización del proyecto, porque bajo el MDL podrían llegar a ser incluso años para poder desarrollar el proyecto y poder empezar a obtener reducciones de emisiones. Y obviamente bajo estos nuevos estándares internacionales, este proceso se va a ver simplificado y se va a ver reducido, ¿no? Otro punto muy importante sobre Gold Standard es el apoyo regional en todo el mundo. Ya que, bueno, si nosotros podemos observar en su página, la página se encuentra en inglés, pero existen dentro del mismo team de Gold Standard personas que puedan llegar a hablar en otros idiomas, tanto mandarín como turco, obviamente el español, alemán, hindi, portugués e inglés, ¿no? Entonces, la barrera de comunicación no va a ser algo importante bajo este estándar y eso puede llegar a simplificar también muchísimo más el desarrollo de los proyectos. Otro tipo de beneficio que tiene Gold Standard son los requisitos y metodologías intuitivas y fáciles de entender. En este sentido, creo que muchos de ustedes ya tienen un cierto background de qué tipo de información o de metodologías existen. Entonces, este estándar internacional lo que ha hecho es tratar de justamente volver a simplificar, hacer infografías, hacer webinars y toda esta información tratar de facilitarla a las personas que van a desarrollar un proyecto, ¿no? Un punto importante también siempre es la demanda. La demanda es crucial para el mercado voluntario de carbono y Gold Standard se ha comprometido con la construcción de la demanda de proyectos y obviamente trabajan mano a mano con el desarrollador para poder generarla, ¿no? Otro punto muy importante también son las alianzas sólidas, porque no solamente es el equipo con los desarrolladores de proyectos, sino que también trabajan en colaboración con muchas ONGs y esto es en particular muy, muy importante
por ejemplo, Comercio Justo, Rainforest Alliance, también dentro de sus otros miembros se encuentra, por ejemplo, el World Resources Institute, NKING, que de hecho lo vamos a tener en el seminario, y este tipo de alianzas sólidas pues puede llegar también a simplificar muchísimo el desarrollo del proyecto, pero en particular asegurarse de ciertos documentos que más adelante vamos a ver y que son necesarios para generar las reducciones de emisiones. Y también, al final, un enfoque pionero e innovador, porque ya que trabajan continuamente con sus socios, ahora que estábamos leyendo una pregunta, pues sí se puede llegar a generar una cierta innovación, sobre todo sobre las metodologías que todavía no existen. Gold Standard está abierto para poder tomar en consideración esa información y si es plausible y si es factible, pues poder generar una nueva metodología con base en las nuevas necesidades. Entonces, yo en realidad no les puedo mostrar absolutamente todo el desarrollo del proceso de un proyecto Gold Standard porque solo tengo 30 minutos, pero quiero que vean los puntos más clave, ¿no? La estructura de Gold Standard se encuentra trabajando en una versión 3.0. Nosotros, siempre que querramos desarrollar cualquier tipo de proyecto, debemos de irnos directamente a la página web. En la página web nosotros podemos encontrar toda la información que necesitamos. Y bueno, justamente les mencionaba que Gold Standard no solamente tiene los precios más altos, sino que también se enfoca mucho en los cobeneficios, como les mencionaba, y esto va en función de guías de mejores prácticas para el diseño e implementación de los proyectos climáticos, porque no solamente se trata de verificar las reducciones de emisiones, sino también cuantificar el progreso y reportar respecto a los objetivos de desarrollo sustentable. Y en este sentido pueden ser cualquiera, ¿no? Incluso los objetivos de desarrollo sustentable, pero con base en equidad de género, que creo que es algo que debemos de tomar en cuenta ya, desde cualquier punto de vista, ¿no? También establece las bases para la financiación basada en los resultados de un amplio conjunto de soluciones, ¿no? Igualmente para cumplir con el objetivo de reducir a 1.5 grados Celsius o menos y cumplir con los objetivos de desarrollo sustentable. Entonces, vamos a avanzar un poquito más. Como ustedes pueden observar, Gold Standard puede desarrollar proyectos bajo energía, bajo uso de suelo y también bajo proyectos de gestión de calidad del agua, que me parece, Tere, siempre te estoy leyendo y en este estándar se pueden realizar proyectos de tratamientos de aguas residuales, ¿no? Por ejemplo. La estructura de Gold Standard es básicamente, debemos de contar con los principios y las salvaguardas. Las salvaguardas deben de ser tanto ambientales como salvaguardas sociales. Obviamente contar desde ya con metodologías de actividades y obviamente la metodología es la que va a darnos a conocer cómo se va a cuantificar, ¿no? Este punto en particular es un poco, creo que es de lo más pesado que existe en el desarrollo del proyecto, pero siempre podemos tomar en consideración las diferentes metodologías que existen, ¿no? Y obviamente al final de estos dos pasos, pues los resultados, certificados y las afirmaciones. Entonces, en estos puntos, cada uno de ellos tiene ciertas especificaciones que vamos a ver más adelante, pero los principios de Gold Standard deben adherirse a lo siguiente. El primero es ¿cómo se dice? Un estándar de no daño, es decir, que el proyecto que se va a generar no va a provocar un impacto ambiental, ¿sale? Y esto es súper importante, que de hecho es también un documento anexo a lo que se debe de realizar, obviamente apegarse al desarrollo sustentable y tratar de homologarlo con otros objetivos, ¿no? Envolver a las partes interesadas. Esto es en particular muy importante, por ejemplo, con el uso de la tierra o la tenencia de la tierra, ¿no? En el desarrollo del proyecto. Entonces, todas las personas involucradas deben de estar presentes en todas las decisiones, ¿no? Obviamente, uno de los puntos más importantes es que deben de ser reducciones de emisiones cuantificables, reales
y verificables, ¿no? Obviamente esto es uno de los puntos más importantes que se va a estar viendo a lo largo de todos los estándares. También que se adhiera y que el desarrollo del proyecto cuente con toda la documentación solicitada por Gold Standard, y en este sentido, pues siempre hacerlo de la forma más transparente, y siendo transparente, pues también quiere decir que esté disponible para todo el público que quiera consultarla, ¿no? Al final también vamos a tener que el desarrollo de un proyecto no termina cuando empieza a generar reducciones de emisiones, sino cada año también se debe de realizar continuamente el monitoreo del reporte, bueno, un proceso de monitoreo, reporte y verificación de todas las reducciones de emisiones, y deben de ser mayores a lo que nosotros conocemos como la línea base business as usual, ¿no? Algo que ya nos comentó Eduardo. Entonces, todos estos principios se deben de tomar en consideración para desarrollar un proyecto bajo Gold Standard. Si les soy muy honesta, son principios que también tienen los demás estándares que vamos a ver en esta semana. Entonces, existen diferentes documentos, ¿no? Que da a conocer Gold Standard para evaluar cuál sería la factibilidad de los diferentes objetivos, ¿no? Y en este sentido, pues obviamente vamos a comenzar con el primero que les mencionaba, que es el de no harm, no daños, y son estas salvaguardas, ¿no? Del PNUD que integran esta evaluación. Aquí nosotros podemos ver cuáles son estos puntos críticos, y uno de los puntos que quisiera comunicarles es que desafortunadamente la página de Gold Standard se encuentra totalmente en inglés, la documentación se encuentra totalmente en inglés, pero al desarrollar un proyecto que se encuentre en un área en donde el idioma natal no es el inglés, sí se puede realizar la documentación en el idioma local, siempre y cuando realicemos resúmenes ejecutivos e información al inglés, ¿sale? Esto lo voy a platicar un poquito más adelante. Obviamente, en este punto, para que Gold Standard pueda considerar que sí se mejora el medio ambiente a través de este proyecto, pues existen diferentes indicadores, como ya les había comentado, sobre todo indicadores ambientales, sociales, económicos y tecnológicos. Entonces, para ello, fíjense, vamos a tener que realizar una matriz de desarrollo sustentable. Esta matriz obviamente está disponible en la página web, y acá nos va a colocar diferentes indicadores, ¿no? Por ejemplo, calidad del aire, calidad y cantidad del agua, las condiciones del suelo, otro tipo de contaminantes, qué tipo de biodiversidad. Básicamente es como un checklist, ¿no? Esta matriz es como un tipo checklist, y son los primeros pasos para poder desarrollar este proyecto, ¿no? Aunado a ello, pues también debemos de contar con un plan de monitoreo. Yo creo que, bueno, si bien tal vez no todos estamos familiarizados con ese proceso, cualquier plan de monitoreo debe prepararse pues para cada indicador no neutral, tomar en consideración todas las medidas de mitigación, y obviamente poder identificar ¿cómo decirlo? Algún tipo de queja que pueda surgir de las partes interesadas que fueron expresadas en consultas públicas. Algo importante que les quiero mencionar es que para asegurarse que el proyecto va a poder ser sostenible a lo largo de los años, todos y cada uno de los estándares internacionales dentro del mercado voluntario se debe de someter la documentación a consulta pública, y en la consulta pública puede participar cualquier persona, ya sean de las partes interesadas o algunas organizaciones también no gubernamentales que puedan dar a conocer su punto de vista, ¿no? Estas consultas públicas también lo vamos a ver un poquito más adelante. Y uno de los puntos más importantes también son los estudios de impacto ambiental y social. Yo soy de México, y sé que en México, para comenzar cualquier tipo de construcción o cualquier tipo de proyecto, pues debemos de generar una manifestación de impacto ambiental que se debe de someter a evaluación por parte de Semarnat o de la localidad, y esta autorización debe de estar sí o sí. Básicamente, en Gold Standard es exactamente lo mismo. Debe de haber algún tipo de documentación que nos diga que el proyecto cumple con estos requisitos locales, regionales o nacionales, dependiendo, muchas veces esto depende del tipo del área o del polígono, ¿no? Del país, concernientes al estudio de impacto ambiental y social.
un punto muy importante es que Gold Standard, como les mencionaba, funge alrededor de todo el mundo. Entonces, las implicaciones dentro de este punto, específicamente para la República Dominicana, pues deben de ser cumplimiento con los requisitos de MIMARENA en su defecto, ¿no? Como parte del cover letter, que es el primer documento que se somete, se debe de remitir que garantiza que el proponente garantiza que el proyecto sí cumple con la legislación ambiental. Entonces, en este sentido, es muy importante considerar que, como cualquier otro proyecto que va a iniciar operación, se deben de realizar estos estudios o manifestaciones de impacto ambiental y manifestación de impacto social. Ahora, algo que les comentaba mucho es justamente para asegurarnos que que este proyecto pueda reducir muchísimas emisiones hasta 2030, no, y esto ya es en 9 años, hasta 2040, ¿no? 2050, etcétera, sobre todo en los proyectos que puedan llegar a ser forestales, siempre se debe someter a una consulta pública. Y en este punto, pues Gold Standard maneja diferente metodología, ¿no? Sobre cuál es este proceso de consulta pública. Ahora que les muestre la página, vamos a ver un poquito más sobre estos documentos, porque les comento, en 30 minutos no podemos ver absolutamente todo. Pero bueno, Gold Standard debe tener al menos 2 rondas como parte del proceso de socialización y este enfoque participativo debe de adaptarse a las partes interesadas. Esto quiere decir que debe de llegar la información sí o sí a todas las personas que estén involucradas y toda la documentación debe de estar presente o debe de ser firmada, debe de tener algún tipo de algún tipo de manejo para que Gold Standard pueda decir, ok, está perfecto, sí veo que lo sometiste, veo que todos están de acuerdo, o veo que hubo alguna inconformidad que se puede socavar de cierta forma. Entonces, toda esta información, como les comentaba, debe de ser documentada de forma transparente, como les decía, también accesible, en los documentos del pasaporte GS, que ahorita lo vamos a ver, y en el PDD, que también lo mencionábamos con Eduardo, ¿no? Otro principio, que es el 4, es justamente entregar reducciones reales de gases de efecto invernadero. No sé si lograron ver en una diapositiva de Eduardo, que justamente Gold Standard surgió en 2003 con WWF, y que justamente ellos lo que trataban de hacer era que los proyectos de energía las reducciones de emisiones fueran totalmente reales, ¿no? Y justamente este es un principio que debe de ser aclarado y debe de estar en todos los proyectos que quieran entrar dentro del mercado voluntario de carbono. En realidad, este principio es lo que hace la diferencia en el estándar internacional, ¿no? Deben de ser reducciones totalmente reales. Y para ello, pues, existen diferentes metodologías, ya las vamos a hablar un poquito más adelante, pero sobre todo debe de haber, por ejemplo, debe de estar el plan de monitoreo, debe de haber una verificación por un tercero independiente, y con este tipo de aplicaciones, pues nosotros podemos decir que son reducciones reales, ¿no? De la misma forma, como les mencionaba, el proyecto debe de demostrar que estas reducciones y la captura de carbono, si es, por ejemplo, un proyecto forestal, deben de estar por encima del escenario business as usual, o sea, la línea base, y justamente lo que nos mencionaba Eduardo también es que este proyecto debe de generar un cambio climático, ¿no? El proyecto seguirá los pasos de certificación, como se indica en los requisitos específicos, y bueno, aquí en realidad no les quiero hablar muchísimo de la metodología específica, porque son procesos muy, muy detallados y son muy, muy específicos, pero sí quisiera decirles que toda esta información está totalmente disponible en la página web y ahorita vamos a checarlo un poco, ¿no? Nuevamente les menciono que ningún proyecto de ningún estándar internacional que quiera entrar dentro del mercado voluntario puede no estar en cumplimiento con las leyes o la legislación local, nacional, ¿no? Este punto es súper importante y si no lo tenemos claro desde el principio, entonces no vamos a poder desarrollar el proyecto, nunca vamos a poder tener nuestras reducciones de emisiones certificadas. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto?
Hubo un momento en el que empezaron a haber diferentes problemas en ciertas áreas que se querían construir proyectos eólicos o solares y había mucha discrepancia entre los beneficios ambientales y los beneficios sociales. Y cuando hay este tipo de conflictos, entonces sería muy difícil permanecer en este proyecto a lo largo de los años. Entonces, toda esta información siempre debe de estar mano a mano, evitar cualquier tipo de conflicto, ya sea conflicto de interés o conflicto físico, ¿no? Con el área del proyecto y pues justamente todo debe de estar totalmente documentado. Entonces, creo que de los principios más importantes y lo que siempre debemos de tomar en consideración si tú eres un desarrollador de proyectos. La transparencia, como les mencionaba, es muy importante en todos los estándares internacionales y pues básicamente aquí nosotros podemos observar que la información del proyecto debe de estar bien documentada, ¿no? Sobre todo para definir la reproducibilidad y el rastreo de la información. Y en el registro de Gold Standard debemos de someter tanto un PDD, que es el Project Design Document, pues es el documento madre, por así decirlo, un pasaporte GS, que ahorita lo vamos a ver, un informe de la consulta pública, que en inglés es el Local Stakeholder Consultation Report, y obviamente nuestros reportes de validación y verificación, ¿no? Aunado a la manifestación de impacto ambiental, que en Gold Standard y en inglés se dice Environmental Impact Assessment. Entonces, todos estos documentos debemos de tenerlos bien presentes, debemos de considerar también dentro de, no sé, dentro de los costos que pueda llegar a generar el desarrollar este proyecto, pero sí o sí debemos de contar con ellos. Y obviamente aquí debemos de fomentar un canal formal de comunicación con el actor a lo largo del periodo de acreditación. No podemos estar en dos sintonías diferentes porque es necesario siempre generar esta transparencia entre ya sea el intermediario o ya sea el dueño del predio o el desarrollador, lo que sea, pero debe de estar siempre en concordancia, ¿no? Igualmente, como les mencionaba, uno de los puntos más importantes también es pues el MRV, el monitoreo, reporte y verificación de todas nuestros gases de efecto invernadero o de las reducciones de emisiones o absorciones en caso de ser un proyecto forestal, ¿no? Por ejemplo. El plan de monitoreo pues, se elabora con base en el resultado de evaluación de no daños, que si recuerdan es un tipo matriz, un tipo checklist, y la evaluación del impacto de la matriz de desarrollo sostenible, que es el siguiente documento que les mostré al principio. Todos los parámetros incluidos en el plan de monitoreo son regularmente, obviamente, monitoreados, reportados y verificados. Y algo muy importante que estaba viendo aquí, me parece que está Sofía Castellán. ¿Cómo está, Sofía? Existen cuerpos de certificación, ¿no? Independientes, deben de ser totalmente independientes y no debe de generar cualquier tipo de conflicto de interés dentro del mismo desarrollo de proyecto, que justamente deberán comprobarse que cumple con todas las normas y que todas las afirmaciones y los cálculos son exactos. Entonces, si ustedes tal vez no se enfocan en el desarrollo per se del proyecto, pues sí pueden llegar a ser una unidad de verificación independiente, ¿no? Para Gold Standard. Y ahorita les voy a mostrar la página en donde pueden encontrar esa información. Toda la información se somete a la Secretaría de Gold Standard. Ellos van a revisar toda la documentación y es justamente con la Secretaría con quien vamos a darle seguimiento a todo el proceso. Este proceso para comenzar un proyecto bajo Gold Standard debe de ser, como les mencioné, a través de la página web, ¿sale? Entonces, acá, para lograr la certificación, ¿qué es lo que nosotros queremos al final? Pues certificarnos con reducciones de emisiones. Como les mencioné, también debemos de seleccionar una metodología que sea adecuada, que pueda llegar a ser monitoreada, reportada, verificada, que estén todos de acuerdo con las partes interesadas y que cumpla con la legislación ambiental local o nacional, ¿no? El ciclo del proyecto es básicamente, dependiendo de la fecha de inicio de la actividad, puede llegar a ser un ciclo regular o un ciclo retroactivo. El ciclo regular, pues, aplica a los proyectos que están dentro de Gold Standard, ¿no? Desde su fecha inicial y se va a desarrollar antes de este inicio, ¿no? Esta información la pueden, como les menciono, la pueden encontrar dentro de la página web. Desafortunadamente está en inglés,
pero como punto crucial, primero debemos de tener justamente pues resuelto qué metodología vamos a utilizar, si eso no es viable, con un análisis de factibilidad, etcétera, ¿no? El informe de la consulta pública se debe subir, como les mencioné, al registro GS dentro de los 3 meses siguiente a la fecha de las reuniones y básicamente, como cualquier otro proyecto, debemos de tener mucho cuidado con nuestras fechas límites. Entonces, si tú eres un desarrollador de proyectos, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Pues recomendamos muchísimo tener, no sé, algún diagrama de Gantt o tener algún tipo de herramienta que les pueda llegar a facilitar cuáles son las fechas en las cuales van a estar ustedes realizando las evaluaciones, ¿no? O sea, un cronograma muy técnico, muy específico, que sea accesible para todos y que lo tengan presentes todas las personas que están desarrollando el proyecto. Eso es importantísimo. Para el proceso de certificación, obviamente debemos, como les menciono, primero leer los requisitos de Gold Standard, ahorita se los muestro, y evaluar la elegibilidad del proyecto. Esto en particular es, yo creo que de la información más importante que existe, porque justo estoy viendo, bueno, ahorita no estoy viendo el Q&A, pero pasado con Edu, oye, el cacao puede aplicar, no puede aplicar, manejo silvopastoril puede aplicar o no puede aplicar, manglares, pero ¿bajo qué uso? Este tipo de información es lo más importante que nosotros debemos tener para poder comenzar nuestro proyecto. Evaluar la elegibilidad del proyecto. Uno, es la escala, ¿no? O sea, el tamaño del polígono de nuestra construcción. 2, el país o estado anfitrión. 3, el tipo de proyecto, es decir, bajo qué sector nosotros lo vamos a desarrollar. Val, ¿Sí? hola, te quedan 3 minutos. No, no, ahora ya siento lo que sienten los demás panelistas. Pero bueno, me quedé en esto: gases de efecto invernadero, la ayuda oficial del desarrollo, programación del proyecto, otros sistemas de verificación. Vamos a entrar toda esta información. Esta información es muy técnica, la vamos a revisar de una vez en la página web. Y recuerden que también esta presentación va a estar disponible en el seminario. No quiero andar muchísimo en la información técnica, porque me quedan 3 minutos y ya no tengo más, pero sí les quiero mostrar, antes de finalizar, les quiero mostrar qué es lo que nosotros podemos ver en Gold Standard. Y aquí un tip súper grande: no le vayan a poner Gold Standard en Google, pónganle The Gold Standard, porque de lo contrario les sale una proteína para crecer masa muscular y esa no es. Pero bueno, aquí nosotros estamos en la página oficial de Gold Standard, que también está disponible en nuestra página web. Entonces, si nosotros podemos observar más o menos qué es lo que nosotros podemos observar, qué es lo que nosotros tenemos aquí disponible, podemos ver los tipos de proyectos que tenemos y las metodologías. Muchas de ellas que utiliza Gold Standard, pues sí, surgen directamente desde el MDL. Entonces, igualmente podemos hacer una consulta previa en la página del MDL, como aquí les mencionaba, ¿no? Aquí estamos las metodologías para ver si nuestro proyecto aplica o no aplica. Y bueno, justamente les quiero mostrar, si ustedes tienen cualquier duda, cualquier tipo de pregunta, Gold Standard les ayuda mano a mano a desarrollar su proyecto en la parte de hasta abajo, ¿no? En la parte de abajo dice Develop a Project, le ponemos Read More, y aquí en esta parte, si ustedes están súper interesados en desarrollar el proyecto, pueden llegar a leer absolutamente toda la información que está disponible y es totalmente gratuita. La desventaja que nosotros siempre decimos, pues, es que se encuentra en inglés, pero bueno, va a ser una buena forma de poder practicarlo un poco, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos observar cuáles son estos principios de los objetivos de desarrollo sostenible. También existen glosarios, ¿no? Por ejemplo, el GS Passport, contactos, etcétera. Y aquí les mencionaba, el PD Resources, aquí está toda la información que ustedes necesitan para poder comenzar a tener la documentación. Y el BBB Resources es justamente y exclusivamente para las personas que son los auditores independientes o los verificadores independientes. Si ustedes dicen, yo no quiero desarrollar un proyecto, pero sí quiero ser un verificador, bueno, pues le damos clic aquí en Become a BBB y vemos como todas las necesidades que ustedes tienen. Y antes de concluir, porque sé que ya me queda bien poquito tiempo, podemos observar justamente, ¿no? Esta es la página oficial del proyecto que se tiene en República Dominicana, Monte Plata. Como pueden ver, es un proyecto de energía.
Y no solamente pues es el objetivo de desarrollo de Climate Action, ¿no? De acción climática, sino también Clean Energy, energía limpia, y también algún otro de industria, innovación, infraestructura, ¿no? Que puede llegar a ser el que alguno que se pudiera desarrollar de nuevo. Entonces, acá lo que nosotros podemos observar es la lista de CERS que están y, sobre todo, la documentación certificada. Y justo esto es lo que les voy a mencionar. Toda la información que ustedes van a generar a partir del desarrollo del proyecto, pues está totalmente pública para todas las personas, ¿no? Aquí nosotros podemos ver cómo está el reporte de verificación, el reporte de monitoreo. Aquí está el PDD, ¿no? El Project Design Document. Entonces, si ustedes dicen, sí quisiera desarrollar un proyecto, pero lo veo complejo, nosotros les recomendamos primero darse una buena empapada de lo que hay en la página, y si tienen cualquier duda, pues pueden leer completamente gratuito los otros proyectos, ¿no? Más o menos para ver cómo lo han desarrollado, qué es lo que se debe de colocar. Por ejemplo, aquí que este es el Passport, el Gold Standard Passport, se parece muchísimo a una manifestación de impacto ambiental. Si se fijan, pues está el título, la descripción del proyecto, con imágenes, etcétera. Entonces, aquí nosotros también podemos ver el PDD, que de hecho lo pusieron con control de cambios. Este es el PDD, y también podemos observar qué tipo de información debe de traer toda esta documentación. Como pueden ver, pues está totalmente en inglés. Ya sería cuestión de mandar un mensaje a Gold Standard, ¿no? info@goldstandard, que es el correo electrónico en donde ustedes pueden consultarles un poquito más para una asesoría pues más específica y más técnica. Y bueno, pues aquí podemos observar toda la información que debe de estar disponible en cualquiera de los proyectos. Nuevamente también hay una parte que a mí me gusta ver mucho, que es Frequently Asked Questions, ¿no? Entonces, aquí ustedes también pueden observar toda la información que se tiene del mercado voluntario, de los offsets, de todos los objetivos de desarrollo sustentable, cuál es el proceso de generar, de desarrollar un proyecto, cuáles son los costos, cuáles son los pagos. Este tipo de información es muy, muy relevante, y en particular aquí está una parte sobre afforestación, reforestación, todo lo que conlleva a manejo de uso de suelo, ¿no? Proyectos forestales, agricultura, etcétera. Y bueno, aquí igualmente podemos ver toda la información sobre, por ejemplo, MRV, cómo sería nuestro plan de monitoreo, nuestro plan de verificación. Si ustedes tienen cualquier duda de, hoy no sé a quién contratar para verificar, ya tengo todo el desarrollo del proyecto, pero no sé a quién contratar, pues igualmente en la parte donde dice BBBs, ustedes pueden observar quiénes están dados de alta, ¿no? Por ejemplo, qué se necesita, qué documentos se necesita, qué empresas pueden ustedes contratar, porque obviamente deben de ser acreditadas por el Gold Standard, ¿no? Entonces, toda esta información está disponible, y ya por último, para finalizar, les recuerdo que en la página web tenemos una parte que dice información complementaria. Aquí nosotros vamos a estar subiendo toda la información anexa a este seminario, y en la parte de abajo, por si no encuentran la página de Gold Standard, pues aquí se las anexamos junto con las demás estándares internacionales que vamos a ver a lo largo de la semana. Y bueno, ya, con eso voy a concluir. Muchísimas gracias. No sé si haya alguna preguntilla. No sé, claro que sí, Valeria, muchísimas gracias por tu intervención, excelente presentación. Tenemos algunas preguntitas por aquí. Armando quiere saber, para realizar proyectos forestales o cualquier tipo, ¿el desarrollador debe tener previamente alguna acreditación? Si es así, ¿cuál debe ser? Bueno, esto depende muchísimo del tipo de estándar. Por ejemplo, sé que para Verra, para BCS, para Climate Action Reserve, sí se debe de tener una acreditación, sobre todo para poder generar estos análisis de factibilidad y estos análisis de viabilidad. Yo lo que sugeriría es ir directamente a las páginas de estos estándares internacionales para poder conocer un poquito más sobre todo la documentación que se necesitaría, los conocimientos previos, o en su defecto algún curso que se deba desarrollar para poder generar un proyecto forestal.
Excelente, gracias Valeria. Usualmente, ¿qué tiempo puede durar el sometimiento de un proyecto para aplicar al Gold Standard? Normalmente los proyectos no deben de pasar más de 6 meses en sometimiento, sobre todo porque, como les menciono, estos estándares deben de ser mucho más simplificados que el MDL. Entonces, dependerá mucho de la documentación previa que ustedes tengan, sobre todo en donde nos vamos a tardar un poquito más desde mi punto de vista, en cumplir con los requisitos de la localidad, ¿no? Por ejemplo, en algunas ocasiones someter una manifestación de impacto ambiental puede llegar a tardar un poco dependiendo de la regulación. Entonces, hay que tener en cuenta que esta información ya debe de estar pues resuelta antes de someter el proyecto a Gold Standard. Sin embargo, ya nada más para concluir, normalmente los proyectos bajo estándares internacionales nuevos, que no son MDL, pueden llegar a tardar de un año pueden llegar incluso a tardar de 6 meses a un año y medio, dependiendo de la escala del proyecto. Excelente. Daniel Salazar quiere saber cuál es la diferencia entre Gold Standard y una certificadora como Climate Action Reserve. Bueno, como les mencionaba, depende mucho de los precios, obviamente, creo que esa es la principal diferencia, pero también los puntos en donde o la elegibilidad del país. Por ejemplo, en Climate Action Reserve son proyectos que solamente son elegibles en la parte de América del Norte y, bueno, excepto bajo Climate Forward, que es lo que vamos a ver en la semana, pero Gold Standard sí es aplicable para todo el país y sobre todo tiene precios de transacción más altos. ¿Por qué? Justamente por lo que les mencionaba de que cumple no solamente con reducir emisiones, sino genera co-beneficios adicionales. Muy bien, Enrique quiere saber, gracias por la presentación de Valeria, ¿cuáles montos serían los costos asociados con la certificación de Gold Standard para proyectos? Fíjate, esa pregunta es muy buena, pero esto dependerá muchísimo del tipo de proyecto. Nosotros lo que recomendamos es generar un vínculo directo con Gold Standard o en su defecto con algún intermediario, puede ser AENOR, puede ser Enking, puede ser algún otro, y ellos justamente les van a dar el seguimiento a esos precios. Les puedo decir que depende mucho del tipo de proyecto, sobre todo los proyectos forestales llegan a ser un poco más caros, por así decirlo, que los proyectos de energía o los proyectos de residuos, por ejemplo. Excelente. Julio Ceballos dice, ¿hasta qué tamaño de proyecto apoyan para pequeñas empresas? Bueno, esta información en particular no la tengo muy clara, pero podemos investigarlo y con mucho gusto lo vamos a colocar en la página web. Definitivamente, por ejemplo, los proyectos que considera Gold Standard como pequeños y que pueden llegar a generar un fast track, por así decirlo, van a generar menos de 10,000 toneladas de dióxido de carbono equivalente al año de reducción de emisiones. Entonces, podemos empezar por ahí. Gracias, Valeria. Gabriela Ambrosio dice, ¿este protocolo permite diseñar un proyecto forestal con pequeños propietarios y cuál es el mínimo de superficie para que un proyecto sea rentable? Esta es una muy buena pregunta, Gaby. En realidad, esta información se las debe dar a conocer directamente el Gold Standard. Es información muy, muy específica o en su defecto comunicarnos con un intermediario que también vamos a colocar en la página, porque dependerá mucho del análisis de factibilidad que se haga y del tipo de metodología que se pueda llegar a escoger, ¿vale? Gracias, Valeria. Carlos tiene otra pregunta. Para pequeños mineros en zona de Michoacán, cerca de Lázaro Cárdenas, ¿pueden participar proyectos mineros? Y si existe financiamiento para realizar manifestación ambiental en México. Bueno, la manifestación ambiental en México, por lo que yo sé, no existe algún tipo de financiamiento. En realidad no es relativamente tan caro. Obviamente lo caro va a ser pagar a la consultora que desarrolle la manifestación, ¿no? Al equipo técnico, pero someterla a la Semarnat no es
no es tan caro. Y por otra parte, sí pueden llegar a existir algún tipo de proyecto minero, dependerá muchísimo del tipo de proyecto que se quiera generar, pero definitivamente hay metodologías que te las puedo compartir, Carlos, por correo electrónico, si me lo proporcionas aquí en el chat, o o me puedes escribir a mi correo, que ya sabes cuál es, benciso@mexico2.com.mx, y definitivamente leer un poquito de las metodologías y tratar de ver si es aplicable o no, pero sí existen metodologías para la zona minera y en México tenemos una. Valeria, muchas gracias. Juan Marcos quiere saber si se pueden certificar plantaciones forestales existentes. Sí, sí se pueden certificar siempre y cuando pues pasen por las pruebas de la cuantificación real de dióxido de Hay. Para este caso en particular, tendríamos que verificar muy bien las fechas de sometimiento del proyecto, porque no es un proyecto nuevo, sino es algo que ya obviamente está en proceso, pero lo más importante es que nosotros podemos saber si nuestro proyecto forestal es factible o no es factible desarrollar para reducir emisiones. Excelente, Valeria, muchísimas gracias. Bueno, tenemos una última preguntita por aquí. ¿Una institución puede hacer el trabajo de campo y cálculos y luego solo someter a validación por una tercera?